Fue una tarde de otoño tan gris como la tormenta que azotaba la ventana de mi sala. La luz de la tarde se desvanecía lentamente arrastrada por las nubes pesadas que cubrían el cielo. Me encontraba sentada en el sofá con las manos temblorosas sobre el papel que acababa de recibir. Mi mente no podía procesar lo que acababa de leer. Mis ojos se deslizaban una y otra vez sobre las palabras, pero no lograban comprenderlas completamente. De repente, algo se rompió dentro de mí. Un grito ahogado salió de mi garganta, uno tan profundo que ni yo misma me reconocí. Y ahí estaba mi mundo hecho añicos frente a mí. Mi hijo Daniel, el hombre en quien siempre había puesto mi confianza, había vendido mi casa sin mi consentimiento. No solo me había mentido, me había traicionado de la manera más cruel y calculada posible. No era solo el dinero, ni siquiera era la casa. Lo que realmente me dolió fue la falta de respeto, la frialdad con la que había tomado esa decisión. ¿Cómo era posible que él, al que tanto amé, a quien di todo de mí, pudiera hacerme algo así? Aquel papel que inicialmente pensé que era solo una notificación trivial, se convirtió en el catalizador de una verdad que jamás había imaginado. El abogado que lo había enviado había confirmado lo que ya sabía la casa, ese refugio, donde tantas veces mi marido y yo habíamos reído, llorado y vivido, ya no me pertenecía. Había sido traspasada a nombre de mi hijo sin siquiera preguntarme. La ira se apoderó de mí como una ola imparable. Miré hacia la esquina de la habitación donde mi viejo reloj de pared seguía marcando el paso del tiempo. La diferencia era que en ese momento, el tiempo no avanzaba de la misma manera para mí. Era como si el reloj estuviera burlándose de mi dolor, de mi desconcierto. Había estado tan ciega, tan ensimismada en la idea de que mi hijo siempre haría lo correcto, que jamás imaginé que él podría utilizarme de esa manera. La verdad era que tras la muerte de Manuel, mi esposo, no había nada que pudiera mantenernos unidos a mí y a Daniel. Aquel joven que se suponía que debía protegerme, ahora me estaba despojando de todo lo que conocía. No era solo la casa, como dije antes. Era el principio de una serie de decisiones que marcarían nuestra relación de aquí en adelante. El teléfono sonó de repente, interrumpiendo mis pensamientos. Sabía quién era antes de contestar. No necesitaba ver el nombre en la pantalla. Era Daniel. Su número siempre había sido mi último vínculo con él. Aunque me había distanciado en los últimos años, siempre creí que en el fondo él todavía era mi hijo, el mismo niño al que le cantaba canciones para dormir cuando era pequeño, el niño que me abrazaba con fuerza después de un día difícil. Mamá dijo su voz a través del teléfono. Había algo en su tono que me hizo sentir un nudo en el estómago. ¿Qué has hecho? Mi voz salió más dura de lo que había anticipado. No pude evitarlo, la rabia me estaba consumiendo. Hubo un silencio tenso al otro lado. Lo sabía. Él sabía que yo sabía. No es lo que piensas, mamá, respondió intentando sonar calmado, pero había un temblor en su voz que no logró disimular. No es lo que pienso, repetí más por mí misma que por él. Me vendes la casa sin siquiera decirme una palabra. Es todo lo que me quedaba después de la muerte de Manuel. Todo lo que tenía para sentir que aún podía estar segura que todavía tenía algo de lo que se me había ido. El silencio se alargó aún más. Daniel había dejado de hablar. Ya no había excusas ni razones que pudieran justificar su acción. Yo había confiado en él y ahora estaba recibiendo la peor de las traiciones. No me lo creo, Daniel. Pensé que tenías algo de respeto por mí, algo de decencia. Pero no es así, ¿verdad? Todo lo que quieres es lo que te pertenece por derecho. Y ahora me estás quitando incluso eso. Lo que me has hecho no tiene perdón. Lo escuché respirar, pero no dijo nada más.
Y en ese momento, su silencio habló más que 1000 palabras. Ya no quedaba nada de la relación que alguna vez tuvimos. Solo quedaba una sombra de lo que había sido un lazo maternal que ahora se había roto de manera irreversible. ¿Cuándo planeabas decírmelo?, pregunté ahora con un tono mucho más bajo, casi una súplica. No sabía cómo. Su voz tembló. Pensé que lo entenderías, mamá. Yo lo hice por los dos. Ahora tendrás el dinero que siempre quisiste. En sus palabras, las mismas que me habían dado esperanzas durante años, ahora solo encontré veneno. ¿Dinero? ¿Eso era todo lo que valía nuestra relación? Eso era lo que él pensaba que me mantendría tranquila, que me conformaría con un cheque. La indignación me hervía por dentro. Lo colgué sin decir una palabra más. Ya no había nada que hablar. Mi hijo ya no era el hombre en el que confiaba. Había mostrado su verdadera cara. Y no había vuelta atrás. Me quedé allí sola con el teléfono en la mano mirando el papel que confirmaba la transacción. No sabía qué hacer. No sabía cómo empezar a reconstruir lo que se había destruido en ese instante. Pero lo que sí sabía era que ya no podía quedarme quieta. El dolor que sentía era tan fuerte que solo podía pensar en una cosa: venganza. Han pasado días desde que colgué el teléfono, pero aún siento esa sensación de traición quemándome por dentro. Me pregunto cómo es posible que una vida, toda una vida construida sobre años de amor, de sacrificios, de preocupaciones, pueda desmoronarse tan rápidamente. Quizá la respuesta está en la cruel verdad de que el amor no siempre es suficiente. El amor, cuando no se basa en el respeto, se convierte en un lastre, un veneno que te consume lentamente. Y mi hijo Daniel lo había demostrado con su actitud fría y calculadora. Pensé que el tiempo me daría claridad, que la tormenta interna que sentía se calmaría con los días. Pero no. A medida que pasaban las horas, el peso de la verdad me aplastaba más. A menudo me encontraba mirando el teléfono esperando que él me llamara para darme una excusa, una razón, algo que me hiciera creer que lo que había hecho no era tan malo. Pero no lo hizo. Y yo tampoco lo busqué. La dignidad me lo impedía. La casa que había sido testigo de mis alegrías y mis tristezas ahora se sentía vacía, como si cada rincón hubiera sido marcado por la huella de la mentira. La noticia de la venta se esparció rápidamente como si fuera una mancha de aceite que no podía ser limpiada. Los vecinos, la gente del barrio, todos comentaban a sus espaldas sobre el asunto. Yo los escuchaba, pero no les respondía. Ya no me importaba lo que pensaran de mí. Lo único que me importaba era encontrar la manera de recuperar el control sobre mi vida. Porque, ¿qué me quedaba ahora? Nada. El sonido de la puerta me sacó de mis pensamientos. Daniel había llegado. Cuando escuché que su coche estacionaba frente a la casa, algo en mí se tensó. No era solo que el hijo que tanto había amado estaba frente a mí. Era la idea de lo que él representaba en ese momento, la traición personificada. No me importaba cuántas veces habíamos compartido una comida ni los recuerdos felices. Lo que importaba ahora era el daño que me había causado esa herida profunda, que no se veía, pero que sangraba con una intensidad insoportable. Me levanté del sofá y fui hasta la puerta. La escena fue más o menos como esperaba, pero la frialdad de su mirada me dejó sin aliento. La puerta se abrió y ahí estaba él. La misma cara de siempre, pero con algo diferente. Había algo en sus ojos que me decía que ya no lo conocía. Había algo de arrogancia en su postura, como si estuviera completamente seguro de que no había nada que yo pudiera hacer para detenerlo. «Hola, mamá», dijo sin acercarse. Su voz era suave, casi demasiado calculada.
Lo conocía lo suficiente como para saber que no había ni una pizca de arrepentimiento en él. Solo lo que necesitaba para mantener la situación bajo su control. Daniel, respondí sin saber si mi voz temblaba por la ira o por la tristeza. No podía dejar que me viera débil. No podía darle esa satisfacción. Él sonrió, pero la sonrisa era vacía, sin alma. Daba la impresión de que, al igual que su padre, pensaba que podía conseguir todo lo que quería con una simple mirada. «Pensé que tendrías algo que decirme», dijo sin preámbulos. «Ya sabes, un agradecimiento por la venta de la casa. Tal vez un reconocimiento por todo lo que he hecho por ti». Me quedé quieta observándolo. Mi hijo, ese ser al que había dado todo lo que tenía ahora, se creía el héroe de una película que él mismo había escrito. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había llegado a creer que tenía derecho a tomar decisiones por mí, a tratarme como una carga que podía quitarse de encima? ¿De verdad piensas que voy a agradecerte?, le dije con toda la frialdad que pude reunir. ¿Vas a esperar que te dé las gracias por despojarme de lo único que me quedaba? Él no dijo nada. En sus ojos vi algo que no había visto antes, sin certidumbre. Como si no supiera qué hacer con esa respuesta. Algo se había roto en su interior. Por primera vez me di cuenta de que no estaba tan seguro de sí mismo como pensaba. «Mamá, no entiendes. Esto era lo mejor para los dos. Yo lo hice por los dos. Si me hubieras dejado manejar todo esto no habría pasado. Pero tú te has quedado atrapada en el pasado, en tus recuerdos. Yo solo estoy tratando de asegurarnos un futuro». Me reí, aunque por dentro me dolía. ¿Un futuro? ¿De qué futuro hablaba? ¿De un futuro donde él se quedaba con todo y yo quedaba como una anciana sin nada? Asegurarnos el futuro. Vendiendo mi casa, mi voz se alzó con fuerza, llena de desprecio. No hay futuro que valga la pena sin honestidad. Y tú me has mentido, Daniel. Todo esto es mentira. La expresión de su rostro cambió, como si por un momento se diera cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Pero no se inmutó. No se disculpó. Solo mantuvo esa calma tensa, esa frialdad, que ya me era tan familiar. «Lo siento, mamá, pero ya no hay vuelta atrás». Y ahí, en ese instante, supe que ya no había nada que hacer. Mi hijo, el hombre que había sido mi vida, ya no existía. El hombre frente a mí era un desconocido, alguien dispuesto a destruir todo por su propio beneficio. La puerta se cerró detrás de él con un golpe sordo. Me quedé allí, en medio de la sala, observando cómo se desmoronaba todo lo que había conocido como verdad. ¿Quién era realmente mi hijo? ¿Era el niño que había criado, el que había crecido a mi lado? ¿O simplemente una versión distorsionada de alguien que solo buscaba su propio interés? El tiempo pasó lentamente, pero esa tarde algo cambió en mí. Aquel pequeño resquicio de esperanza que aún guardaba se desvaneció para siempre. Daniel ya no era mi hijo, y yo ya no era su madre. Estábamos irremediablemente distanciados, y lo peor de todo es que lo sabía. El dolor de la traición era insoportable, pero aún más insoportable era el saber que de alguna manera todo había sido mi culpa. La casa estaba más vacía que nunca. Aunque aún quedaban los recuerdos, los muebles que Manuel y yo habíamos elegido con tanto cuidado. La cocina con su mesa de madera donde cenábamos todas las noches. Todo eso ya no me daba consuelo. Lo que quedaba entre esas paredes ya no era hogar. Era solo un refugio para mis pensamientos. Mis pensamientos, esos que nunca dejaban de dar vueltas como un torbellino interminable. Y en el centro de todo, la figura de Daniel, como un espectro que no podía sacarme de la cabeza. Pasaron días desde que lo vi, desde la última vez que me enfrenté a él. Mi hijo, la persona en quien más confiaba.
Y sin embargo, cada vez que lo pensaba sentía como si me arrancaran un trozo de carne. Estaba rota de una manera que no podía describir con palabras. La rabia, la frustración, el dolor, todo se entremezclaba en mi pecho y no sabía cómo dejarlo salir. Necesitaba entender, necesitaba que él me explicara. ¿Cómo pudo hacerme algo así? ¿Por qué lo hizo? Era temprano por la mañana cuando sonó el timbre de la puerta. Supe quién era antes de que abriera. La forma en que mi corazón empezó a latir con fuerza, la manera en que mi cuerpo reaccionó a su presencia, me lo dijo todo. Estaba allí para enfrentarme, para darme sus excusas, para explicarme lo que había hecho. El sonido del timbre retumbó en mis oídos como un presagio de lo que estaba por venir. Abrí la puerta sin pensarlo 2 veces. Daniel estaba ahí, parado frente a mí con su mirada fría, como si nada hubiera pasado, como si nada hubiera cambiado. Me miraba directamente a los ojos, pero su expresión no mostraba arrepentimiento, ni siquiera vergüenza. Solo esa arrogancia de quien sabe que tiene el control de la situación, mamá dijo, y su voz sonaba tranquila, casi demasiado tranquila. Necesito que me escuches. Me costó contener la furia que sentía en mi interior. Casi podía olerla. Estaba ahí burbujeando, lista para estallar. Sin embargo, me obligué a mantener la calma. No quería que él viera cuán herida me encontraba. No quería que se sintiera el héroe de esta historia. Escucharte, le respondí con voz firme. Después de lo que me hiciste, ¿ahora esperas que te escuche? Él pareció dudar por un segundo, como si no entendiera la magnitud de lo que había sucedido. Pero rápidamente recobró la compostura y dio un paso hacia mí. Lo hice por los dos, mamá. No te das cuenta de lo que está en juego aquí. Tú siempre has vivido atrapada en el pasado mirando fotos viejas y aferrándote a lo que ya no existe. Yo te estoy dando una oportunidad para que salgamos adelante, para que tengamos un futuro. La ironía en sus palabras me hizo reír amargamente. ¿Futuro? ¿Qué futuro estaba ofreciendo él? El futuro que me había arrebatado sin ninguna consideración. Y lo peor de todo es que aún me hablaba como si fuera su tonta madre, la misma que siempre había estado dispuesta a complacerlo. Pero ya no podía permitir que me hablara de esa forma. Un futuro, repetí con la risa aún flotando en el aire. El futuro no se compra con mentiras, Daniel. Y tú me has mentido. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Él dio un paso atrás claramente incómodo, como si no estuviera preparado para enfrentar lo que se estaba gestando entre nosotros. En su rostro vi una mezcla de culpa y desdén. Parecía como si no supiera cómo manejar la situación. No es lo que piensas. Todo lo que hice fue para que estemos mejor. Tú no entiendes, mamá. Si no hubiera hecho esto, seguirías atrapada en esa casa llorando por lo que perdiste. Lo miré fijamente. La rabia me quemaba por dentro, pero no podía perder el control. No debía. No podía dejar que él viera que me había tocado, que había calado hondo en mi alma. No podía dejar que me viera débil. No entiendo. Repetí esta vez con un tono más suave, pero no menos hiriente. No entiendo cómo, después de todo lo que he hecho por ti, puedes mirarme a los ojos y decirme que lo hiciste por mi bien. ¿Acaso mi sacrificio no significó nada para ti? Todo lo que hice por ti, todo lo que luché, era solo un juego para ti. Mis palabras le atravesaron como cuchillos. Pude ver cómo su cuerpo se tensaba, cómo su rostro pasaba de la indiferencia a la incomodidad. Pero no estaba dispuesto a ceder. No aún. Mamá, esto no tiene sentido. Yo solo quiero lo mejor para ti. Ya sabes cómo es la vida, todo cambia. Es hora de que aceptes que las cosas no son como antes. Aceptar.
aceptar que él me había despojado de todo lo que tenía, aceptar que me había arrojado al abismo. ¿Eso era lo que él pensaba que ibas a hacer? ¿Que me iba a rendir tan fácilmente? No podía creer lo que oía. La traición era tan profunda que no podía encontrar palabras suficientes para describirla. Me sentí vacía, como si todo lo que había construido durante años no fuera más que una mentira. No quiero escuchar más excusas, dije finalmente tomando aire con fuerza, tratando de recuperar el control. Lo que hiciste es imperdonable, Daniel. Y si crees que puedes seguir manipulándome, estás muy equivocado. Ya no soy la misma mujer que antes. Ya no soy la misma madre que tú creías conocer. Y si crees que esto se soluciona con un «lo hice por ti», estás muy equivocado. Hubo un silencio largo. Un silencio incómodo, cargado de emociones que ninguno de los dos podía procesar. Finalmente, él habló, pero sus palabras ya no tenían la misma seguridad. «Lo siento, mamá, pero ya no puedo retroceder». Y esa fue la última vez que hablamos con sinceridad. Después de ese día, las palabras ya no importaban. Solo quedaba la realidad de lo que había sucedido, de lo que él había hecho. Y nada podía devolverme lo perdido. Había pasado ya una semana desde la última vez que vi a Daniel, pero esa imagen de él, de su rostro frío y su actitud arrogante, seguía rondando mi mente. Cada rincón de la casa parecía susurrar su nombre. Cada mueble, cada foto que aún quedaba de los días felices, me gritaba la mentira en la que había vivido durante tantos años. Y lo peor era que ahora todo se había vuelto claro. Todo lo que había creído, todo lo que había dado por supuesto, se había derrumbado como un castillo de naipes. A medida que pasaban los días, la rabia fue dando paso a algo más profundo, una sensación de vacío, de desamparo. El dolor de la traición no desaparecía, pero ahora sentía que debía hacer algo al respecto. No podía quedarme parada mirando cómo mi vida se deshacía a mis pies. Daniel se había llevado mi casa, mi tranquilidad, mi sentido de seguridad. Pero aún no había destruido lo más importante: mi dignidad. Ya no era la misma mujer que había permitido que las cosas se desbordaran, que había sido ciega ante las intenciones de su propio hijo. Ahora tenía claro lo que debía hacer. No iba a quedarme con los brazos cruzados esperando que alguien me arreglara el desastre. Lo iba a solucionar a mi manera. Ibas a recuperar lo que era mío, y lo haría sin que nadie me detuviera. La primera decisión fue la más difícil: vender la casa. Sabía que al hacerlo estaba renunciando a todo lo que había sido mi vida durante tantos años. Esa casa no era solo un lugar físico, era el refugio de mi corazón, el último vestigio de Manuel, de mi vida con él. Pero si algo había aprendido en los últimos días, era que aferrarse a lo que ya no servía era el primer paso hacia la destrucción. No iba a seguir viviendo atrapada en un pasado que ya no existía. Tomé el teléfono y llamé a un agente inmobiliario. Al principio me costó tomar esa decisión. ¿Cómo iba a vender la casa después de todo lo que había significado para mí? Pero algo en mi interior me empujaba a hacerlo. No era una cuestión de dinero, sino de recuperar el control. Demostrarle a Daniel que ya no tenía poder sobre mí, que no me iba a quedar esperando a que él decidiera mi destino. Sí, respondió una voz al otro lado de la línea. «Quiero vender mi casa», dije sin titubear. «Necesito que lo haga lo antes posible». «Entiendo, señora. Le enviaré a alguien para que haga una valoración». Colgué el teléfono y dejé que el silencio se apoderara de la habitación. Fue como si al tomar esa decisión, un peso se levantara de mis hombros. Mi corazón latía más rápido no por miedo, sino por la satisfacción de saber que ahora estaba tomando las riendas de mi vida. Al día siguiente el agente llegó a la casa.
Mientras caminábamos por los pasillos mostrando los rincones que antes me llenaban de nostalgia, no pude evitar sentir una mezcla de tristeza y alivio. Todo lo que una vez consideré mío, ya no lo era. Pero al mismo tiempo, algo en mi interior gritaba que estaba tomando una decisión correcta. Una vez que la venta estuvo cerrada, tomé el dinero y lo guardé en una cuenta a mi nombre. No iba a gastarlo a la ligera, no se trataba de eso. Se trataba de asegurarme de que no volvería a ser víctima de nadie, ni siquiera de mi propio hijo. Estaba dispuesta a empezar de nuevo sin mirar atrás. La segunda decisión fue más complicada. Decidí mudarme. ¿A dónde? No lo sabía exactamente, pero estaba decidida a dejar todo atrás. Dejé la casa con todo lo que quedaba de mi vida anterior, las fotos, las cartas, los recuerdos que aún me atormentaban. Tomé un par de maletas, un puñado de cosas importantes y me dirigí hacia un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Un lugar modesto, pero suficiente para empezar de nuevo. No necesitaba lujos ni nada que me atara al pasado. Solo necesitaba espacio para respirar, para encontrarme nuevamente. La noche que llegué a mi nuevo hogar, me quedé sentada frente a la ventana mirando las luces de la ciudad. Nunca había imaginado que algo tan pequeño me daría tanto consuelo. La gente pasaba por la calle, ajena a la vida que dejé atrás, a los secretos que había descubierto. Pensé en todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. No sabía qué me depararía el futuro, pero estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Daniel. No lo iba a contestar. Mi corazón se aceleró, pero no por el miedo a enfrentar la situación. No. Ahora me sentía fuerte, decidida. No necesitaba su aprobación, no necesitaba nada de él. El daño ya estaba hecho. Y aunque no podría perdonarlo, sabía que debía continuar mi vida sin él. Lo que más me sorprendió, sin embargo, fue lo que sucedió después. La llamada no fue lo que esperaba. Me quedé allí mirando el teléfono durante unos largos minutos. El nombre de Daniel brillaba en la pantalla como un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Finalmente, decidí contestar. ¿Qué quieres?, pregunté sin rodeos. Mamá, sé que lo que hice fue un error, dijo con un tono que no había usado antes. Había algo en su voz que me hizo dudar por un momento. Quizá por fin se daba cuenta de lo que había hecho. ¿Un error?, repetí con una risa amarga. No, Daniel. Lo que hiciste no fue un error. Fue una traición. Y no hay vuelta atrás. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Ni siquiera me atreví a mirar el teléfono. Sabía que no había nada que él pudiera decir que cambiara lo que ya estaba hecho. Mi vida había tomado un rumbo nuevo y ya no había espacio para él. Colgué. Esta vez no sentí ni el dolor ni la rabia de antes. Solo sentí vacío. Y en ese vacío, una paz extraña comenzó a nacer. Nunca imaginé que la vida pudiera cambiar tan radicalmente en tan poco tiempo. Me encontraba de pie mirando al horizonte desde la ventana de mi pequeño apartamento. Las luces de la ciudad parpadeaban suavemente como si el mundo siguiera su curso, sin importar el caos interno que aún me atormentaba. Después de todo lo que había pasado, después de la traición de Daniel, de la venta de mi casa, de los días llenos de dolor y lágrimas, algo dentro de mí comenzaba a calmarse. Pero la paz, aunque ansiada, no era completa. Aún sentía que había algo más que debía hacer. Algo que necesitaba cerrar para que todo lo que había pasado tuviera un propósito. Me había rehusado en hablar con Daniel después de nuestro último encuentro. Aquel día, cuando colgué el teléfono, me sentí vacía, pero al mismo tiempo aliviada. Ya no podía soportar sus mentiras ni su egoísmo. Mi vida no podía girar alrededor de su traición.
y sabía que debía seguir adelante sin él. Sin embargo, la parte de mí que aún se aferraba a la esperanza de que las cosas pudieran solucionarse, de que pudiera perdonarlo, seguía rondando mi mente. Aunque no quería admitirlo, aún me dolía la idea de que el vínculo que había tenido con él ya no existiera. Un día, mientras revisaba unos papeles en mi nuevo apartamento, encontré algo que cambió todo. Un sobre sellado con el logo de la firma de abogados que había manejado la venta de la casa. Lo abrí sin pensarlo, esperando que fuera algo relacionado con el proceso de la venta, algún recibo o detalles del trámite que había quedado pendiente. Pero no era eso. Era mucho más. Era una carta y cuando comencé a leerla, el mundo se me vino abajo. La carta estaba fechada en el mismo día que Daniel había realizado la venta de la casa. Era una notificación oficial de que él había dispuesto de todo el dinero, transfiriéndolo a una cuenta a su nombre. Es decir, no solo había vendido la casa sin mi permiso, sino que además había dejado claro que el dinero que debía haberse utilizado para mi bienestar y el de mi futuro no solo había desaparecido, sino que se había apoderado de él sin ninguna justificación legal. Había cometido un fraude. El dolor que había estado albergando se transformó en algo nuevo, una fuerza que nunca antes había sentido. El poder de la venganza comenzó a enabrotar de lo más profundo de mi ser. Ya no era la víctima indefensa que había sido. Ya no podía quedarme mirando cómo me destrozaban. Ya era hora de que el karma hiciera su trabajo. Y yo estaba dispuesta a ser el instrumento que lo ejecutara. Pasaron días, pero el trabajo de investigación comenzó a arrojar resultados. Las pruebas estaban allí. Daniel había transferido el dinero a una cuenta offshore, fuera del alcance de las autoridades, sin declarar nada, violando todo tipo de regulaciones fiscales. El fraude era evidente y la justicia comenzaba a tomar forma. Lo que no esperaba, sin embargo, era el giro inesperado que tomaría todo esto. Mientras las investigaciones avanzaban, me enteré de algo que me dejó sin aliento. Daniel había usado una gran parte del dinero para financiar un negocio que había estado ocultando, un negocio que tenía que ver con operaciones turbias. Había estado involucrado en el lavado de dinero. Todo lo que había hecho, todo lo que había planificado, no solo había sido una traición familiar, sino un delito mucho más grave. Y lo había hecho todo con la idea de enriquecer a costa de su propia madre. Pero en lugar de hundirme en el dolor, la justicia en mí se despertó con más fuerza. Lo que había hecho Daniel no solo era un robo, era un ataque directo a mi vida, a mi seguridad, a mi dignidad. Y ahora no solo iba a recuperarlo, sino que iba ya a exponerlo. No podía dejar que alguien como él quedara impune. Si había algo que habías aprendido a lo largo de todos estos años, era que la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega. Con la ayuda de mis abogados procedí a llevar el caso ante las autoridades. Los documentos fueron entregados, las pruebas se presentaron y la investigación se extendió más allá de lo que Daniel podría haber imaginado. El día que lo arrestaron me encontré frente a él una vez más. Esta vez, sin embargo, ya no era su madre impotente, su víctima. Era la mujer que lo había desenmascarado, que lo había hecho pagar por todo lo que me había robado. Lo miré a los ojos y no sentí tristeza ni arrepentimiento. Solo sentí una fría satisfacción, porque sabía que por fin había recuperado lo que era mío. Había dejado de ser la víctima. Había tomado las riendas de mi vida y había hecho justicia. Y lo más importante, había demostrado que el karma siempre llega, aunque tarde. Lo vi ser llevado en un coche patrulla, y aunque mi corazón seguía latiendo fuerte por primera vez en mucho tiempo, lo hacía con fuerza. El ciclo se había cerrado.
El final, aunque duro, fue el que debía ser. In this part, Sophia's path to revenge culminates as she uncovers the full extent of Daniel's betrayal and criminal actions. The intense emotional turmoil she experiences transforms into empowerment as she works tirelessly to expose her son's fraud and bring him to justice. The tone is one of satisfaction and triumph, as Sophia turns the tables, showing that the victim can always rise again to claim their truth.